Parte 6. ¿Qué dijiste? Un abrigo salió volando. Los detectives alrededor miraban hacia aquella persona perplejos. A pesar de eso, Shigetoku Tadashima presionó el teléfono con fuerza contra su oreja, completamente desinteresado por las miradas de las otras personas. Al otro lado de la línea estaba su subordinado, Yoshika Awa, hablando en un extraño tono de voz debido a su torpeza. Sonaba como si estuviera suplicándole a Tadashima. Lo siento, perdí a la heredera de Shiba Heavy Industries. Originalmente estaba en guardia en la entrada de su casa. Viendo la limusina usual en la que ella viajaba saliendo, la seguí. La limusina se detuvo enfrente de la preparatoria Magata donde ella estudia, pero no salió. Solo después de mirar secretamente al interior del auto, noté que había sido engañado completamente. Entonces, Tadashima se levantó sin esperar a que Yoshikawa finalizara. Agarrando el abrigo que había caído cerca, salió del lugar mientras se lo ponía. Indudablemente era algo que Satomi Rentar hizo. Aún así, ¿a dónde querría llevar a la hija de Shiba Heavy Industries? Al menos que supiera eso, incluso si buscaba azar. Espera un segundo. Escuchando un grito emocional detrás de él, Tadashima miró hacia atrás para ver a una joven mujer policía observándolo de forma enojada, moviéndose alrededor de él para bloquearle la salida. ¿Has dormido últimamente? Al menos duerme un poco. El criminal no va a esperar que tome una siesta antes de entrar en acción. No vas a conseguir nada si esto continúa, ¿cierto? Sé cuidadoso con tu edad. ¿Qué clase de detective sería si dejo que eso influya en mi trabajo? Siendo enfrentada por el furioso Tadashima, la mujer cedió el paso. Entonces, recordando algo, Tadashima le hizo una pregunta antes de salir. Hey, recuerdo que el equipo que usa la policía proviene de Shiba Heavy Industries. ¿Cierto? La pregunta de Tadashima hizo que la mujer entrara en pánico. A pesar de eso, ella dijo. Sí, así es, en respuesta mientras pensaba con su mano contra la frente. Aparte de proveernos armas, también hacen una parte del trabajo forense. Análisis balísticos y pruebas de ADN son parte de sus responsabilidades. Eso es, bien hecho. Su localización es los cuarteles generales de Shiba Heavy Industries. Reúne a tantos como sea posible y envíalos allí. Yo iré primero. Colocando sus manos en los hombros de la mujer para enfatizarle, Tadashima se dio la vuelta y salió de la estación de policía Magata. ¿Por qué Satomi Rentar y su cómplice atacan a personas que transportan gastreas? Sin lugar a dudas, deben estar buscando un lugar para analizarlo. Si se trataba de eso, su especulación de que estaba tratando de probar su inocencia ganaba credibilidad. Girando la llave dentro de su auto, Tadashima pisó el acelerador. Vertiendo un reactivo en una probeta de laboratorio, Miuri comenzó a operar el aparato de análisis de forma hábil. Una persona normal no podría comprender lo mucho que había progresado en su tarea. Sin poder ayudar, Rentar caminó hacia las escaleras para revisar la situación de Shiba Heavy Industries. Después de haber confirmado la ubicación de la escalera de emergencia, jaló la puerta metálica y subió los escalones oscuros. Mientras sus pies pisaban las baldosas de piedra, Rentar dejó volar sus pensamientos. Había sido atacado por Hummingbird. El escondite que creía muy seguro había sido descubierto. Las capacidades de rastreo del enemigo eran bastante impresionantes. Era muy posible que en este mismo momento, las garras del enemigo estuvieran acercándose a su espalda. No seas tonto. Para alejar a esa duda, Rentar sacudió su cabeza y miró hacia el frente notando que había llegado a puerta hacia la planta baja. Ir hacia los guardias sería malo. En el momento en que dio la vuelta para regresar, un ruido familiar le impidió continuar. Ese ruido familiar era el sonido de disparos. Presionó su oreja contra la salida de emergencia, sintiendo la textura fina de metal. Nuevamente se escucharon disparos de nuevo. Esta vez, estaba seguro que venía de las balas de pequeño calibre y alta velocidad de los rifles de asalto. El tiroteo continuó ferozmente. Junto con lo que parecían gritos, el ruido cesó. La mano de Rentar estaba cubierta de sudor frío. Silenciosamente, abrió un poco la puerta. El fuerte olor a sangre que venía del otro lado lo hizo aterrorizarse. Entonces, decidió abrir la puerta por completo. No pudo evitar exaltarse. ¿Qué está pasando? Enfrente a donde estaba, un guardia de seguridad estaba sentado en el suelo con la cabeza colgando. Su postura parecía como si estuviera tomando una siesta. En realidad, su cuello había sido cortado por algo afilado. Con su cuello cortado, la sangre que salpicó produjo imágenes renacentistas de muy mal gusto. Todos los muebles del edificio habían caído, con cadáveres sobre el suelo y marcas de balas por todas partes. Aparte de eso, los cadáveres parecían masacrados. Algunos tenían sus cuellos torcidos y rotos por la fuerza, mientras que otros tenían sus piernas dobladas en ángulos extraños. Algunos incluso tenían las extremidades cortadas.
Todas las luces del piso estaban destruidas a excepción de una pequeña lámpara iluminando la recepción. Entonces, el hombre que había recibido a Rentar, estaba sentado de espaldas a él. Mirando más fijamente, Rentar notó un charco oscuro bajo la silla como si le hubieran exprimido toda la sangre. Levantando su bereta, Rentar giró la silla para mirarlo. Su cabeza estaba mirando hacia arriba cindida en posición vertical. Sus ojos parecían llenos de terror, congelados eternamente con esa expresión. Sintiendo su pulso, Rentar negó con la cabeza. ¿Cómo pudo pasar esto? Las tropas de seguridad, que sumaban casi 20, fueron completamente exterminadas. Su garganta se secó. Finalmente, logrando controlar la tensión en su cuerpo, Rentar trató desesperadamente de mantener la compostura. Justo en ese momento, un grito vino desde lejos en medio del ruido de un rifle de asalto. La terraza de Siva Heavy Industries podría verse por el vidrio. Un único guardia estaba disparando su rifle hacia la nada de forma completamente automática. El chico había perdido cualquier rastro de razón. «Hey». Escuchando a Rentar, el guardia gritó, «Eik», y apuntó el rifle hacia él. Rentar se escondió frenéticamente detrás del mostrador y tapó sus oídos. Fragmentos volaron por todas partes rápidamente. Una bala impactó en la última lámpara restante, inundando todo el lugar en una completa oscuridad. «Espera. No soy un enemigo». Rentar alzó su mano arriba del mostrador para demostrar que no era hostil. Asegurándose de que era seguro, Rentar asomó su cabeza. El otro chico finalmente entendió el mensaje y corrió hacia él. «Ah, ayúdame». «¿Qué pasó?». Sosteniendo su cabeza con ambas manos, el guardia de seguridad habló frenéticamente. «No tengo idea. Mi amigo junto a mí de repente estaba suspendido en el aire y luego cortaron su cabeza. No puedo entender lo que pasó después». «¿De qué estás hablando? No me preguntes. Quiero saberlo también». En ese momento, el guardia de seguridad entró en pánico de nuevo, por lo que Rentar puso su mano sobre el hombro del chico para tranquilizarlo. Animándolo a hablar, Rentar descubrió que sus colegas habían sido asesinados de forma extraña, siendo cortados por cuchillos o con sus cuellos rotos. Era como si un hombre invisible lo hiciera. Esto solo podía ser descrito como algo increíble. Si no fuera por la carnicería y los ríos de sangre frente a sus ojos, Rentar probablemente habría puesto en duda la cordura del guardia. Sin duda, había sido hecho por la organización que los perseguía a él y a Hataharu. Esas personas habían enviado otra parca. Hummingbird, la persona que había sido enviada para matar a Barakenji, ya era historia. Quedaban dos más. El que mató a Yarahichi seguramente fue Darkstalker, especializado como francotirador, en otras palabras, Mitsuhi Yuga. Ese tipo aún no había aparecido, pero métodos tan violentos como romper los cuellos no eran su estilo. El asesino de Takamura Saya aún era desconocido, así que el atacante aquí fácilmente podía ser esa persona. De todas formas, debo tomar a Miuri y escapar de este edificio. Puedo salir por la puerta trasera, ¿cierto? El guardia de seguridad hizo una mirada como si recordara la existencia de la puerta trasera. Sin mirar atrás, huyó hacia esa dirección. Hey, espera. El guardia de seguridad gritó mientras miraba hacia Rentar. ¿Estoy escapando? ¿Cómo podría estar en este infierno terrible? Pero al segundo siguiente, algo increíble ocurrió. En el momento que escapaba, un cuchillo gigantesco apareció de la nada, insertándose en el exoesqueleto del chico. Con un sonido punzante, su cuerpo fue levantado. ¡Ga! El fenómeno inexplicable dejó a Rentar estupefacto. ¿Qué diablos está pasando? Solo había aire detrás del cuchillo. Como si actuase por su cuenta, el cuchillo se clavó en el pecho del guardia de seguridad. Imposible, ¿lo asesinó un fantasma? Monstruo. Suspendido en el aire, el guardia luchaba como loco mientras sus zapatos pateaban hacia adelante. Justo en ese instante, algo brilló en el fondo. Al igual que una imagen digital, el fondo se tambaleó. Una forma humana se manifestó borrosamente antes de desaparecer. Alguien estaba allí. Como era de esperar, alguien sostenía el cuchillo que apuñaló al chico. Y ese alguien era muy alto y con un cuerpo musculoso. Podría ser. Rentar solo conocía un tipo de tecnología que podía alcanzar ese tipo de logros. Camuflaje óptico. A pesar de que lo murmuró para sí mismo, Rentar aún tenía dificultades para creerlo. La capacidad de distorsionar la luz para evitar que algo fuera visto era la cúspide de la tecnología. Incluso con la tecnología de vanguardia, era imposible crear un hombre invisible. Notando que había presas intentando escapar por la puerta trasera, el enemigo se había vuelto transparente para acecharlas. Este único hombre había acabado con todas las tropas de élite de Siva Heavy Industries. Suspendido en el aire, el guardia vomitó una gran cantidad de sangre antes de quedar inmóvil. Al ver el cuerpo del guardia siendo lanzado a un lado, Rentar sintió como si el hombre invisible mirara hacia él.
Podía sentir el poderoso instinto asesino exudando del enemigo. La respiración de Rentar se aceleró. Permanecer aquí por más tiempo sería peligroso. Levantando un rifle de asalto a sus pies, se colocó en posición de disparo. Usando su dedo pulgar para cambiar a modo automático, Rentar abrió fuego. Acompañada de un intenso fogonazo, la pared del corredor fue alcanzada por las balas, produciendo un gran ruido mientras era atravesada. Las balas se agotaron en apenas 2 segundos. No había sangre en el suelo. Las había desperdiciado. Lanzando de forma instantánea el rifle a lo lejos, Rentar comenzó a huir. Intentó controlarse mientras regresaba por las escaleras de donde vino. Abriendo la puerta del tercer piso del sótano de golpe, se encontró con Hataru y Miuri mientras le devolvían la mirada con un pedazo de papel en sus manos. Satomi-chan, los resultados del análisis de la muestra de células gastreas están listos. Olvídate de eso por ahora. El enemigo está aquí. Es alguien problemático. Los ojos de Hataru se estrecharon al instante. ¿Dónde? No estoy seguro. Pero de todas formas, quedarnos aquí sería muy peligroso. Rentar luego volteó hacia Miuri. Miuri, las instalaciones de entrenamiento VR1 todavía están en el 5.º piso del sótano. No. Préstamelas un momento, uno virtual reality. ¿Instalaciones de entrenamiento VR? La pregunta de Hataru causó que Rentar se detuviera. Sí. Es un espacio en forma de cubo gigantesco que puede simular cualquier tipo de paisaje virtual. Voy a enfrentar al enemigo allí. Hataru asintió ligeramente, pareció entender con la explicación simple de Rentar. Rentar miró a Miuri de nuevo. El enemigo nos está apuntando a nosotros, así que, ¿por qué no vas a la otra habitación para ayudarnos a controlar las instalaciones VR? Asegúrate de cerrar la puerta por completo para evitar a los intrusos. Entendido. El resultado del análisis y las explicaciones están en la hoja de papel. Voy a entregárselo a Hataru para que pueda explicártelo luego. Sí. Rentar pulsó el botón del ascensor e instó a Miuri a que entrara. No te atrevas a morir, Satomi-chan. Me parece que ya morí una vez, así que no hay forma de que experimente eso de nuevo. Rentar asintió mostrándole su gratitud y determinación. Las puertas del ascensor se cerraron. Vamos, Hataru. Mirando hacia el suelo mientras hablaba, Rentar se apresuró a bajar las escaleras, 3 pasos a la vez, mirando rápidamente hacia el 5.º piso del sótano antes de entrar en él. Después de haber tomado prestados 2 rifles de asalto de Shiba Heavy Industries del sótano, Rentar le arrojó uno de ellos a Hataru. Abriendo la puerta principal, estaba equipada con un lector de tarjetas. A pesar de que ya se lo esperaba, Rentar tuvo que levantar sus manos ante la luz cegadora. Dentro había un espacio de un blanco tan puro que era imposible diferenciar entre el suelo y el piso. No se podía encontrar un solo rastro de polvo en este espacio vacío. Trascendiendo la realidad, este espacio estaba lleno de un fuerte sentido surrealista. Todos los que fueran testigo de esto por primera vez, probablemente quedarían sin palabras. Después de haber dado un paso para confirmar el suelo, Rentar saludó a Hataru, quien se había detenido estupefacta. Justo en ese momento, una distorsión apareció en este espacio blanco puro. Después de que todo girara momentáneamente, el paisaje ante sus ojos inmediatamente cambió, solo para convertirse en lo opuesto, muy oscuro. El polvo llenaba el aire rancio y húmedo. Clavadas con tablas de madera, las ventanas no dejaban entrar ningún signo de luz. Podía sentirse un olor a moho y madera podrida. El lugar probablemente era algún sitio abandonado. Dentro del espacio, Rentar notó que el techo estaba muy alto. Era un almacén. ¿Qué es este lugar? Hataru estaba extremadamente inestable. Rentar le explicó lo más calmadamente que pudo. Este nivel es llamado almacén. Eso es lo sorprendente de este lugar, puede cambiar instantáneamente a un lugar como este. Que estuvieran en este nivel probablemente era el plan de Miuri. Es virtual. Rentar dejó a Hataru sola mientras ella tocaba con cuidado una caja de madera. Sacando una linterna que de su bolsillo trasero, la encendió, iluminando izquierda a derecha, revelando un gran número de cajones apilados en la oscuridad. Cubiertas de polvo grueso, las cajas parecían protestar silenciosamente contra alguien perturbándolas. La luz de Rentar formó un anillo al interior de la instalación, inesperadamente profundo. Era más o menos tan extenso como una fábrica. Colocando su rifle en la parte superior de una caja cercana, Rentar sacó el bípode. Con la boca del cañón apuntando hacia la entrada por donde ambos entraron hace un momento, apuntó con la mira óptica. Con instrucciones simples, Rentar le enseñó a Hataru cómo operar el rifle de asalto. Escucha con atención. El enemigo vendrá después de abrir esa puerta. Es alguien invisible debido a que usa camuflaje óptico. Tan pronto como se abra la puerta, abre fuego incluso si no es el enemigo. Entendido.
Disminuyendo el alcance de la mira óptica, la vista de Rentar tenía un punto rojo en el centro, moviéndose ligeramente junto a las vibraciones de la linterna en sus manos. Un sonido metálico débil por fin se escuchó del otro lado de la puerta. El corazón de Rentar latía con fuerza. Entrecerrando sus ojos ligeramente, colocó sus dedos en el gatillo. La puerta se abrió ligeramente. Hataaru, disparando de forma automática. La puerta se llenó de agujeros como una colmena. Los fogonazos y disparos continuaron sin parar. Agotando todas las balas, Hataaru y Rentar se detuvieron casi al mismo tiempo. Después de un breve silencio, una figura cayó detrás de interruptor de la puerta. Rentar le hizo un gesto a Hataaru mientras se acercaba al cuerpo y colocaba su mano sobre el arma en su cintura. Su figura era mucho más clara, tal vez porque el camuflaje óptico se había dañado o caído. Pateando el cuerpo ligeramente, Rentar confirmó que no respondiera antes de girar su cuerpo. En ese momento, se congeló debido al shock. Volteando hacia atrás, Rentar gritó: «No es Hataaru. El enemigo sigue vivo». Vestido con una camisa, de alrededor de 36 años de edad, el hombre era un guardia de seguridad que había perdido su vida antes. El enemigo había arrojado el cadáver como cebo para que Rentar le disparara. «Finalmente me encuentro contigo, nuevo humano. Soy Sourteil». Rentar escuchó una voz desde atrás. Girando el torso para mirar hacia atrás, Rentar vio el cuchillo balanceándose en el aire hacia él. «Imposi». El cuchillo apuñaló a Rentar y le atravesó el corazón. En el momento en que esa imagen apareció por su mente, se escuchó un disparo. El cuchillo salió volando por la bala, deslizándose en el piso del almacén. Venía de Hataaru. Rentar se agachó mientras Hataaru continuaba disparando repetidamente con sus 2 pistolas. La pared de la bodega fue agujereada. Pero en este tiempo muy corto, la figura del enemigo desapareció una vez más. Mientras Rentar sentía a Hataaru envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, de inmediato sintió una aceleración intensa, como si hubiera sido el viento. Decidiendo que sería peligroso quedarse allí, Hataaru había dado un gran salto. ¿Cómo se supone que derrotemos a alguien así? Solo estoy comenzando a pensar en eso ahora. Aterrizando en medio del almacén, Rentar se situó espalda con espada con Hataaru y le gritó a la oscuridad desconocida: «¿Eres el asesino de Takamura Saya? Bastardo. Hou, sigues vivo a pesar de saber tanto. Ya veo por qué la organización quiere encontrarte tan desesperadamente». La voz resonó por todo el almacén, siendo difícil determinar la fuente. Rentar habló mientras organizaba desesperadamente la información de su oponente dentro de su mente. El enemigo era invisible, pero el cuchillo podía ser visto por el ojo desnudo. Eso significaba que el enemigo estaba usando algo así como una capa de camuflaje, solo exponiendo su mano cuando estaba dispuesto a atacar. Pero borrar sus huellas y respiración no debía ser posible. Suponiendo que el enemigo no poseyera otra arma a corta distancia aparte del cuchillo, sería posible averiguar su ubicación en base a los signos de su presencia. Pero si tenía algo como una pistola, la situación sería completamente diferente. Una vez dicho esto, ese tipo Sourteil era en realidad. Debes estar pensando en esto, ¿cierto? ¿Cómo es posible que pueda esparcir mi camuflaje óptico a todo el cuerpo? Así como Darkstalker replicó los ojos de Baranium modelo 21 de su Mirei Hummingbird con el Cienfield de Inland, lloré de la inyección de poder Meriad de los soldados mecanizados. Mi piel está compuesta por nanometales, permitiéndome reflejar la luz a voluntad. Este fue el último modelo para los soldados mecanizados desarrollado por Arthur Zanuck después de superar muchos obstáculos. ¿Qué? Arthur Zanuck. Rentar había escuchado ese nombre antes. Al igual que Sumire, era uno de los 4 sabios. ¿Qué demonios está pasando? Podría ser que el que está escondido detrás del nuevo plan de creación humana sea, dentro del laberinto desordenado de los objetos en el almacén. Rentar miró a su alrededor cautelosamente, buscando rastros de su enemigo. El almacén estaba completamente tranquilo a pesar de la posibilidad de que la batalla comenzara en cualquier momento. Rentar no podía sentir ninguna presencia. Todos los vellos de su piel estaban completamente erizados, afilados como radares, negándose a perder el ruido de incluso un alfiler cayendo al suelo. Es inútil. La presencia del enemigo apareció de repente detrás de él, haciéndole sentir la piel de gallina a Rentar. Apareciendo de repente de la nada, el asesino apuntó su arma directamente hacia Rentar. Rentar se movió reflexivamente y desvió el arma lejos de su rostro justo antes de que el enemigo apretara el gatillo. Con un disparo ensordecedor, la bala pasó silbando junto a su rostro, dejando una sensación de ardor. Golpeando el suelo, rodando antes de levantarse rápidamente, Rentar trató de apuntar su arma al enemigo que había disparado contra él. Pero su oponente ya había desaparecido. «Si has investigado sobre mí, ¿no deberías entenderlo ahora?». Llena de compasión, una voz llegó a los oídos de Rentar de nuevo.
envolviéndolo en un frío terror. Recreando la escena nuevamente, el cañón estaba apuntando ahora a su espalda. No puedes derrotarme, sin importar cuántas veces lo intentes. Pero justo en ese momento, Hataru corrió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Rentar miró hacia atrás para ver a Hataru sosteniendo hábilmente el brazo del hombre. Usando toda su fuerza corporal, torció el brazo sosteniendo la pistola del hombre. Al parecer, el camuflaje era débil contra las fuerzas externas, ya que de inmediato se desvaneció, revelando a un hombre excepcionalmente grande usando un abrigo. Rentar incluso podía sentir la tensión en las fibras musculares del brazo del hombre. Este chico, sin embargo, el enemigo no se quedaba atrás tampoco. Aunque su brazo con la pistola estaba restringido, utilizó un movimiento que obligó a su cuerpo a girar alrededor de su brazo y golpeó a Hataru. La espalda de Hataru se estrelló con fuerza contra el suelo mientras Orteil apuntaba su pistola hacia ella. Reconociendo la crisis, Rentar corrió frenéticamente. En el momento en que Rentar corrió, tratando de proteger a Hataru, 2 disparos sonaron repetidamente. Sintiendo un dolor agudo en su espalda, Rentar apretó los dientes y aguantó. Debajo de él, Hataru habló mientras sus ojos se veían vacilantes. Rentar. ¿Qué estás haciendo? Cayeron gotas de sangre en el rostro de Hataru. Incrédula, sacudió la cabeza y le dijo: Idiota. Mi regeneración está mejorada, esto es, cállate. Hataru no pudo encontrar qué palabras decir. Esa actitud es lo que más odio de ti, idiota. Morirás. Swordtail continuó disparando, impactando la espalda de Rentar cada vez. Hataru sacudió su cabeza con fuerza. Basta. Por favor, no hagas esto. Lágrimas salían de sus ojos mientras murmuraba con voz débil. Por lo menos permíteme proteger la vida de mi pareja esta vez. Game over, mocoso. Escuchando la voz de Swordtail desde atrás, Rentar no podía pensar en una solución. Mientras esperaba la siguiente bala, Rentar tensó todo su cuerpo, pero fue repentinamente golpeado y enviado a volar hacia un lado. Se escuchó un disparo. La sangre brotó del pecho izquierdo de Hataru, en otras palabras, su corazón. Por un momento, Rentar no pudo comprender lo que estaba pasando. Hataru murió. Tan pronto como comprendió la realidad, una oleada de emociones intensas invadió su cabeza. Bastardo, no puedo dejar que se haga invisible de nuevo. Escupiendo sangre, Rentar corrió tan fuerte como pudo y bajó su centro de gravedad. De su pierna salió un proyectil, con el impulso producido levantando su pierna derecha. Estilo de artes marciales Tend, tipo 1, número 14, Zen oculto, Mysterious Witekabe. 2. Misteriosa cueva blanca. Ejecutando una patada media con su cuerpo inclinado, Rentar impactó el pecho del hombre mientras éste estaba sorprendido. Un golpe limpio. El aire rodeándolo se sacudió. Utilizando el impulso, la pierna de Rentar envió el cuerpo musculoso del hombre volando como una hoja muerta, golpeando con fuerza las cajas de madera. El polvo se arremolinó alrededor mientras el enemigo quedó tirado sobre las cajas sin moverse. Rentar escupió sangre. La cantidad de sangre en el suelo era muy aterradora. El intenso retroceso por usar su pierna hizo que las heridas de Rentar se hicieran aún más grandes, pero aún podía moverse. Sosteniendo su arma, caminó cuidadosamente hacia el almacén. En el interior del almacén, donde estaba la mayor cantidad de cajas de madera, todas fueron dispersadas por Swordtail. Era muy difícil confirmar su cadáver. Él no podía estar vivo después de eso. Una técnica del estilo de artes marciales Tend combinada con su cartucho podía rivalizar con el poder de un motor a reacción. Era un poder destructivo que rivalizaba con el de un camión gigante impactando a una persona a toda velocidad. Incluso podía decir que era increíble que el enemigo no fuera pulverizado por el ataque. Rentar sintió un ardor en su garganta. Para evitar inhalar el polvo en el aire, cubrió su boca con la mano vacía. Entonces, ¿encontró el abrigo marrón de Swordtail? Alrededor de la misma había un gran número de cajas, probablemente había sido enterrado por estas y solo su espalda habría quedado expuesta. Acercándose a él, Rentar apretó el gatillo de su bereta 2 veces sin dudarlo. Era un disparo al cadáver, para evitar que el enemigo fingiera su muerte y lanzara un ataque sorpresa. Las fibras de la capa fueron agujereadas, pero no hubo sangre. Rentar sintió que algo no estaba bien, tocando el abrigo con la punta de su pie. Rentar le dio la vuelta por completo. Para evitar que un ataque sorpresa lo golpeara, colocó su espalda detrás de una caja de madera cercana. Comprobando lo que había debajo de la capa, vio una silueta humana, pero ningún signo de un cuerpo. Sintiendo un fuerte instinto asesino a su lado repentinamente, Rentar instantáneamente se echó hacia atrás, moviendo su barbilla. Un puño rozó su oreja como si fuera una roca.
Habiendo torcido su cuerpo en esa posición, Rentar no pudo evitar la patada acercándose a su vista a una velocidad alarmante. El fuerte golpe en su abdomen fue más fuerte de lo esperado, enviándolo lejos, rebotando un par de veces antes de romper una caja de madera y rodar a un lado de una pared. Tus reflejos no son malos. Desde el otro lado del almacén vino una voz tranquila. Para el momento en que pudo enfocar su visión borrosa, el pie de Sorteil estaba a 1 metro de él. El enemigo también estaba herido. Tenía arañazos, la sangre teñía sus pantalones mientras sus hombros se movían hacia arriba y abajo con fuerza. En el torso de Sorteil había algo parecido a un triángulo al revés. Era una camisilla negra. Fallaste porque no tuviste cuidado y pensaste que estaba al mismo nivel que Hummingbird. El arma de Sorteil apuntó a la cabeza de Rentar. La boquilla parecía un abismo sin fondo. Perdiste. Esa arrogancia es el motivo por el que perderás. Notando de pronto una figura sentada en su hombro, Sorteil se sorprendió demasiado. ¿Tú? ¿Cómo diablos? Para evitar que Sorteil reaccionara, Hataharu envolvió sus piernas alrededor de su cuello y luego usó sus manos libres para sacar las 2 pistolas en la funda de su espalda. Voy a hacer que saborees una 10ª parte del dolor que Kiachi-san sintió. Después de varios disparos y fogonazos repetidos, Rentar sintió sangre caliente salpicando en su rostro. Sin inmutarse mientras rugía como una bestia, Sorteil trató de quitarse a Hataharu, por lo que Hataharu continuó disparando repetidamente, usando todas sus balas de 45 en él. Sorteil cayó de rodillas, con el cuerpo inclinado hacia adelante. Un ruido sordo se escuchó a los pies de Rentar. Rentar. ¿Estás bien? Hataharu saltó sobre él para abrazarlo desde el cuello. Aunque estaba tan mal herido que prácticamente no sentía su cuerpo, Rentar asintió débilmente. La pérdida de sangre hacía sus párpados pesados. Al verlo, Hataharu lo sacudió desesperadamente. Debes darte prisa y dejar que te traten. Rentar se levantó con su ayuda, levantando sus rodillas temblorosas con mucha dificultad. Hacía mucho frío. Debido a la pérdida excesiva de sangre, sentía como si el frío lo congelara. Rentar miró involuntariamente a Sorteil. Lo que vio entonces, le hizo abrir los ojos. El cuerpo del hombre musculoso había desaparecido de repente, dejando un rastro de sangre en el suelo. El rastro se extendía hasta la entrada de la habitación. Hataharu, ese tipo escapó. Eso no es posible. ¿Cómo puede moverse con esas heridas? Parece que definitivamente puede. Tanto el nuevo plan de creación humana como el nuevo plan de creación mundial eran superhumanos absurdos. Lo más terrorífico de sustituir los órganos internos y huesos con varanium era que las heridas críticas ya no eran críticas. De todas formas, ¿vamos a perseguir a ese tipo cuando antes? No podemos dejar que se vaya con información sobre nosotros. Sorteil, cuyo nombre real era Katake Jugo, caminó hacia el baño, apoyándose contra la pared, invadiendo la ducha de forma que casi rasga la cortina. Ajustando el agua 36º para facilitar el lavado de su sangre, vertió agua tibia sobre su cabeza. ¿Cómo es posible que algo como eso pudiera suceder? Es totalmente absurdo. Murmurando erráticamente, Jugo se aferró desesperadamente a su conciencia. Sus nanomúsculos elásticos, a base de nanotubos de carbono, y sus vértebras auto-reparadoras, de una aleación de varanium, habían bloqueado todas las balas y comprimido los vasos sanguíneos para evitar una mayor pérdida de sangre. En su cuerpo estaban instalados unos transistores para medir sus funciones vitales. Aún así, las balas fueron disparadas a tan corta distancia y tan rápidamente que causaron un daño en el cuerpo de Jugo que no podía ser ignorado. Solo después de lavar las manchas de sangre y confirmar que las funciones del camuflaje óptico se habían recuperado completamente, Jugo retomó su fuga. Tomando el ascensor, dio un paso sobre el cadáver de un guardia de seguridad en la planta baja para salir del edificio. Después de salir del aire acondicionado, fue recibido por el calor húmedo y caliente. Recordando lo que había pasado hace un momento, se llenó de ira, como un verdadero soldado del nuevo plan de creación mundial. ¿Cómo pude perder contra un modelo más antiguo? ¿Por qué fui inferior a ese tipo? Parece que terminaste en muy mal estado. ¿Quién está ahí? Estaba en la terraza de Siba Heavy Industries. En el césped bien cortado, un joven que estaba escondido bajo un árbol se acercó a él. El joven salió lentamente de la oscuridad. Al reconocer la figura del hombre cuya silueta estaba bañada por la luna, Jugo quedó sorprendido. Vistiendo el uniforme de la preparatoria Nukagari como disfraz, el joven estaba sonriendo. Darkstalker, ¿por qué estás aquí? Esa duda apareció en la mente de Jugo, pero en ese momento, lo único que podía hacer era sorprenderse por este giro fortuito de acontecimientos. Llegaste en el momento adecuado. Estaba a punto de decirle algo a Hitsuma a través de Nido. Justo ahora, asesiné a Kro Hataharu, pero ella luego resucitó. Parece que su cuerpo posee genes gastrea de supervivencia extrema. Debió haber sido duro para ti.
Hugo no sabía si Darkstalker realmente entendía la gravedad de la situación, pero su tono de voz era muy indiferente y despreocupado. Hugo no pudo evitar impacientarse. ¿Por qué continuamos aquí? El enemigo está acercándose, vamos a escapar antes. Lo siento, pero no puedo hacerlo. ¿Qué? A pesar de que estoy ignorando el procedimiento habitual, voy a ejecutarte aquí mismo. Fallar no significa nada más que la muerte. Incapaz de comprender lo que estaba escuchando por un momento, Hugo se quedó congelado en su sitio por un momento. ¿Qué broma de mal gusto es esa? Lamentablemente no es una broma. Perdiste. Por lo tanto, la organización decidió abandonarte. No he perdido. Eres el único que piensa eso. Así que la organización en realidad quería, espera. Dame otra oportunidad. No será necesario. Yuga movió su cabello con sus dedos y se burló de él maliciosamente. ¿Es realmente tan increíble que tu final sea que mueras ejecutado? Por supuesto, Hugo se negaba a creerlo. Él le había ofrecido toda la organización. ¿Por qué estaba siendo tratado de esa forma, bastardo? ¿De verdad crees que voy a aceptar ese castigo obedientemente? Yuga se encogió de hombros y dijo. Es por eso que me enviaron. Swordtail bajó su centro de gravedad silenciosamente preparándose para luchar. ¿Cómo puede suceder algo tan ridículo? Vete al infierno. Le preguntaré directamente a Hitsuma. Es imposible que la organización me abandone. El dolor que estaba sintiendo desde hace un tiempo se desvaneció. La adrenalina invadió el cerebro de Hugo. Comprobó sus piernas. Aunque sus órganos internos estaban dañados, solo era lo que quedaba del cuerpo de Hugo, es decir, menos de un 50%. El resto estaba hecho de tecnología de vanguardia en lugar de ser un producto de la naturaleza. Hugo disminuyó la velocidad de su respiración y bajó la temperatura de su cuerpo, mirando a su oponente mientras daba un paso tranquilamente. El camuflaje óptico comenzó a hacer efecto, por lo que su figura se fundió por completo en el paisaje. Hugo había escuchado de la habilidad de los ojos artificiales de su oponente. Precisamente porque poseía ese poder excepcional y se apoyaba de él por completo, era alguien fácil de eliminar. Haciendo todo lo posible para colocarse de puntillas, Hugo intentó darse la vuelta. Darkstalker siguió mirando hacia la dirección donde Hugo estaba antes. Sacando un cuchillo preparado en secreto, era como un carnívoro depredador emboscando a su presa, acercándose a la derecha de Darkstalker sin apenas hacer ruido. Giró el arma horizontalmente para lanzar un golpe. Era un ataque con toda su fuerza que Hugo había usado innumerables veces antes en operaciones de asesinato. En el momento en que sintiera el ataque, ya no tendría la cabeza sobre su cuerpo. La cabeza de Darkstalker, que volaría en un instante, desvaneció las expectativas de Hugo. Sin siquiera mirarlo, Darkstalker levantó su mano derecha. Cuando el cuchillo se puso en contacto con su mano derecha, se sintió inmediatamente el sonido del metal chocando. Entonces, por alguna razón desconocida, el punto de vista de Hugo fue sacudido violentamente, como si hubiera sido electrocutado y su camuflaje óptico hubiera perdido efecto. Hugo saltó hacia atrás por reflejo para recuperar su campo de visión, notando que el cuchillo de acero inoxidable había sido destruido hasta la empuñadura. La vista increíble lo hizo temblar mientras el resto del cuchillo caía de su mano. Imposible. ¿Cómo es posible? Nunca esperé que te atrevieras a atacarme a pesar de nuestra diferencia de poder. Déjame ser franco. Un miserable camuflaje óptico como ese es completamente inútil contra mí. Viendo a Hugo congelado en su posición por el shock, Darkstalker sonrió con lástima, encogiéndose de hombros y extendiendo sus manos. Ese truco de invisibilidad tuyo se llama Meriat. Definitivamente estoy impresionado, pero pierde sentido si llego a verte con mis ojos antes de que desaparezcas. Usando las funciones de cálculo de mis ojos artificiales, puedo predecir tu método de ataque por la forma en que tus músculos aplican fuerza. Incluso el lugar donde vas a aparecer. Es como predecir el futuro. Todo lo que tenía que hacer era suprimir mis bostezos mientras esperaba el instante en que hicieras tu movimiento. Entonces, ¿por qué con simplemente tocar el cuchillo? Hugo miró la hoja de su cuchillo que se había destrozado. En ese momento, notó algo. Había escuchado que Darkstalker estaba equipado con otro nuevo tipo de tecnología militar. ¿Podría ser el dispositivo de vibración ultrasónica? Para el momento en que Hugo gritó, Yuga ya había golpeado su pecho, presionando su palma por encima del corazón de Yuga para causar un ataque letal. Estás en lo correcto. Esta vez, voy a dejar que experimentes sus efectos directamente. El llamado progreso tecnológico es capaz de hacer que la formación de los artistas marciales sea algo anticuado. Antes de que Hugo tuviera incluso tiempo suficiente para arrepentirse, la palma de Yuga emitió un pulso ultrasónico capaz de destruir su formación celular. Este es mi segundo poder. Vario Orchestración 3. 3 Orquesta vibratoria.
Acompañado por el intenso dolor agitando sus órganos internos, el corazón de Hugo se rompió rápidamente. Sin siquiera con el tiempo para sentir remordimiento o desesperación, su conciencia fue enterrada en la oscuridad de la muerte. Después de que escuchara un sonido que no sonaba para nada como un golpe de palma, Sorteil vomitó una gran cantidad de sangre, formando un charco bajo sus pies. Sorteil se tambaleó vacilantemente. Después de mirar fijamente incrédulo, se desplomó, incapaz de colocarse de pie otra vez. Saliendo del edificio de Siva Heavy Industries para perseguir a Sorteil, Rentar fue testigo de 2 soldados del nuevo plan de creación mundial tratando de matarse unos a otros. No podía entender por qué estaban luchando, pero el resultado fue que Sorteil fue derrotado de un solo movimiento. Esa diferencia abrumadora de poder no podía ser justificada como un descuido momentáneo. Una necrosis celular se produjo en el lugar en que impactó la palma de Yuga. Podía verse la marca negra de una palma en el pecho de Sorteil, quien yacía derrumbado boca arriba. Idéntico al que había usado en el hotel contra Rentar, resultó ser el ataque final de Yuga como sospechaba. Rentar sintió un intenso escalofrío a lo largo de su columna vertebral, como si hubiera sido sumergido en hielo. Sus uñas se incrustaron en su carne mientras apretaba sus puños con fuerza, obligándose a controlarse antes de caminar hacia Yuga. Separados por una distancia de 10 metros, en la terraza de Siva Heavy Industries, Satomi Rentar y Mitsuhi Yuga se reunieron una vez más. Mitsuhi. Yuga. Rentar habló lentamente con rabia. La primera vez que se vieron, derribó a Rentar en el aire con una bala. Rentar tenía una fuerte sensación de que iba a luchar contra él nuevamente, pues no había olvidado lo que le hizo. Por fin nos encontramos de nuevo. Las comisuras de los labios de Yuga mostraron una expresión de alegría mientras extendía sus brazos. A pesar de que ha pasado tiempo, nunca esperé que alguien del nivel de Sorteil pudiera dejarte en un estado tan lamentable. Esto no es nada. El cuerpo de Rentar seguía temblando y su visión era inestable, pero la sangre que había manchado su uniforme ya no era muy visible. Yuga parecía sonreír con lástima. Después de luchar contra Sorteil y ver por ti mismo sus capacidades, ya deberías entender de qué se trata el nuevo plan de creación mundial. El nuevo plan de creación mundial es la continuación del nuevo plan de creación humana, es decir, la segunda generación de soldados mecanizados. Rentar tomó aire antes de continuar. Estás utilizando una réplica del ojo artificial desarrollado por Sumire Muroto, una de los 4 sabios. Igualmente, Hummingbird utilizó una copia de la interfaz controlada por los pensamientos desarrollada por Einland mientras Sorteil heredó los frutos de investigación de Arthur Sanak. La doctora Sumire me dijo antes que para crear las prótesis y los ojos se requieren todo tipo de conocimientos, por lo que un investigador mediocre ni siquiera sería capaz de entender las teorías básicas. Pensándolo de esa forma, solo existe un hombre capaz de copiar esas tecnologías y replicarlas. Yuga inclinó su cabeza ligeramente. Pruébamelo. Levantando su cabeza, Rentar miró hacia Yuga. El líder de ese proyecto es precisamente el último de los 4 sabios. Albrecht Grunewald. Como si estuviera haciendo un discurso en compañía de Rentar, Yuga extendió sus manos y anunció en voz alta. Estás en lo cierto. Además, nuestra organización se llama Five Wings Syndicate 4. Encantado de conocerte. 4 Sindicato de las 5 alas. Five Wings Syndicate. Dale un vistazo a esto. Yuga alzó la manga de su chaqueta y la manga de su camisa debajo, exponiendo la cara interna de la piel de su codo y tríceps. Viendo el patrón tallado allí, Rentar se sorprendió. Una estrella de 5 puntas con alas. Era la que había visto varias veces, pero Yuga tenía 4 alas con diseños complicados añadidas a las puntas. Sin embargo, 2 de las alas habían sido tachadas, probablemente debido a que borrarlas era demasiado trabajo, por lo que las alas parecían los rayones que hace un niño cuando no está satisfecho con su dibujo. 2 de mis alas han sido arrancadas. Por eso caí al suelo, incapaz de volar. Creo que esa marca representa la jerarquía en el Five Wings Syndicate. El número de alas representa algo así como el rango de una persona, ¿no? Ya que lo notaste, haces las cosas mucho más fáciles de explicar. Tal como dijiste, los que tienen 5 alas tienen la mayor autoridad, seguidos en secuencia por los que tienen 4 alas, 3 alas y 2 alas. Aquellos con una sola ala son solo creyentes comunes o esclavos y ganado. En algún lugar de Sorteil debe haber 2 alas. Sintiendo la densa niebla envolviendo la verdad ligeramente, Rentar dio cautelosamente un paso hacia adelante. Cuando visité el apartamento de la doctora Surumayame, alguien llamó al teléfono alterando su voz para avisarme que venía Hummingbird. Fuiste tú, ¿cierto? En ese instante, el viento soplando desde abajo causó que el cabello de Rentar, Yuga y Hataru se levantaran mientras las hojas de los árboles susurraban suavemente. La hierba en el césped también se balanceó ligeramente. Te equivocas, deja de mentir. ¿Por qué? ¿Por qué actuaste en mi interés?
Con el silencio como respuesta por un tiempo, Yuga finalmente suspiró resignado. Satomi-san, ¿alguna vez has llorado debido a la belleza de este mundo? ¿Qué? Nací completamente ciego de ambos ojos, incapaz de comprender la intención detrás de las palabras de Yuga. Rentar fue incapaz de responder por un instante, debido a una enfermedad contraída durante el embarazo de mi madre. Sí, nací completamente ciego. Aunque no me siento especialmente triste por mi difícil situación, ya que no perdí mi vista después de mi desarrollo cognitivo. Los niños tienden a ser brutales e intolerantes. Después de comenzar la escuela primaria, a menudo se burlaban de mí, por lo que me llené de resentimiento. Quien me salvó en ese momento fue el Dr. Grunewald, junto a su proyecto secreto de la segunda generación de soldados mecanizados. Ya debiste haber notado que mi modelo de ojos Baranium es algo diferente al tuyo. Incluso sin liberar su poder, puedo disfrutar de una visión normal. Yuga enderezó su cabeza ligeramente inclinada para mirar a Rentar directamente. El bajo perfil en sus ojos había desaparecido reemplazado por el ambiente de una pelea inminente. Después de convertirme en un soldado mecanizado, lloré por el bello paisaje de la primavera. Lloré por la luz del sol del verano entrando a mis ojos. Lloré por la belleza del otoño, lloré por la belleza blanca del invierno. No necesito nada más. He decidido sacrificar todo por el profesor. Por eso, tengo que ser fuerte. Perdido en la intoxicación por mis sentimientos, alcancé con éxito el rango de 4 alas, siendo así el subordinado favorito del profesor. Sin embargo, con cada vez más y más emociones, Yuga detuvo de repente su monólogo, sonriendo con un ligero autodesprecio. Un solo fallo me hizo perder 2 alas e incluso tener una marca de fracaso por parte del profesor, obligándome a unirme a las filas de estos asquerosos asesinos. Hace un momento, me preguntaste por qué actuaba en tu interés. No me hagas reír. Eso no fue por tu bien. Simplemente no puedo soportar que seas llevado por marionetas de metal como Hummingbird o Swordtail. Sus ojos estaban llenos de odio, mirando fijamente a Rentar como si se negara a comprenderlo. El profesor me dijo podía recuperar mis alas si te derroto. Con eso puedo pagar también mis deudas con el profesor. Aunque Rentar no había visto antes a Grunewald, a juzgar por el hecho de que marcó a Yuga como un fracaso por un solo error y lo utilizaba a él como una carnada para redimirse, era imposible que Rentar tuviera una buena imagen de él. El antiguo maestro de Tina, Einland, no era muy diferente. Al parecer, aparte de Sumire, los llamados 4 sabios eran personas que no tenían nada que ver con la moral y la conducta ética. ¿Consideras a Grunewald una persona honesta a pesar de obligarte a hacer esos trabajos de asesinato despreciables? Lo que haga el profesor no es el punto aquí. Lo único que importa es si confío en él. Yuga le dio la espalda a Rentar, entonces miró hacia atrás ligeramente. Voy a esperarte en el campo de batalla final. Veremos quién sale vencedor entonces. Diciendo eso, Yuga abandonó la escena sin mirar atrás. Rentar miró hacia él hasta que estuvo seguro de que no iba a regresar. Solo después de un tiempo, exhaló profundamente. La visión de Rentar se nubló de repente, por lo que Hataru lo sostuvo en sus brazos. Su cansancio era aparentemente obvio para todos. Rentar, volvamos a nuestro escondite por ahora. Justo en ese momento, las sirenas de policía se escucharon desde alguna parte. Muy probablemente, la policía se dirigía hacia acá en estos momentos. El rostro de Hataru era muy serio. Suena como si fueran un montón de ellos. Se siente como si la caballería llegara tarde. Hataru lo miró exasperada. Si aún tienes fuerzas para decir cosas estúpidas como esa, estoy segura de que no tienes ninguna objeción con una forma un poco ruda de escapar, ¿cierto? ¿Una forma un poco ruda de escapar? La cabeza de Hataru se inclinó en un ángulo recto. Siguiendo su mirada, Rentar vio el techo del edificio de Shiba Heavy Industries. Nos alcanzarán rápidamente si escapamos por aquí. Vayamos a la parte superior del edificio y luego empecemos a saltar. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido electrónico. Rentar se colocó de pie apoyándose en las paredes del ascensor, saliendo con la ayuda de Hataru. De repente, un sonido como de un remolino se escuchó. El techo estaba bien iluminado y equipado con un helipuerto. Las luces guía colocadas en las 4 esquinas estaban parpadeando en rojo. Rentar movió su cabeza para mirar a su alrededor. Desde el helipuerto, podían verse los anuncios de neón rojos, amarillos y azules de las calles de abajo. Las luces de los coches de policía estaban todas juntas debajo de ellos. Rentar sintió una sensación de déjà vu. Hataru abrazó a Rentar por los hombros. Sus palmas se sentían muy cálidas, dándole a Rentar una mayor sensación de paz y comodidad que antes. ¿Nos vamos? Sostente con fuerza. Rentar pensó en darle las gracias, pero sus músculos tiesos y fríos no le obedecían, por lo que le fue imposible hablar correctamente. Justo en ese momento,
Deténganse. Un movimiento en falso y voy a disparar. Escuchando el sonido de la cámara de un revólver, Hataharu y Rentar se detuvieron al instante, los brazos en alto. Dense la vuelta lentamente. No demasiado rápido. Para evitar provocarlo, Rentar no tuvo más remedio que levantar los brazos y darse la vuelta lentamente. Delante de él había un detective sosteniendo un revólver con ambas manos y una expresión sombría en su rostro. En otras palabras, alguien a quien Rentar no quería ver en esta situación. Inspector Tadashima. Hataharu se preparó para atacar, pero Rentar extendió su mano para detenerla y dio un paso hacia adelante. El viento sofocante de la noche soplaba entre Rentar y Tadashima. Aleteando, sus ropas golpeaban contra sus cuerpos. Parece que te gustan mucho los lugares altos, siempre apareces de esta forma en edificios o apartamentos de gran altura. Como un completo idiota, Rentar intentó mover su mandíbula inferior para comprobar que podía hablar. Vamos, inspector, no puede ser. Soy un agente de la ley, tengo la obligación de cumplir la ley. La ley es la orden que le da luz a este mundo. Sin la ley, el mundo se sumiría en la oscuridad. Un mundo sin ley no puede llamarse una sociedad. Solo sería un caos absoluto. Entonces puedes dejar la justicia a un lado, ¿te llamas a ti mismo del lado de la justicia? ¿Qué hay detrás de la conspiración en este incidente? ¿Cuánto sabes sobre eso? Se lo repetí muchas veces en el interrogatorio. ¿Y qué? ¿Crees que los delirios que dijiste en tu testimonio pueden ser realidad? Deja de engañarte, las acciones del enemigo están destruyendo el orden del que hablas, y sin embargo estás ayudándolos. No puedes ignorarlos con solo decir que es un engaño. Tu ignorancia es tu propia responsabilidad. Me voy. ¿Crees que voy a dejarte ir sin una razón de esa forma? Hitsumatsuri es un espía acechando dentro de la policía. Mierda. Tadashima negó con su cabeza, aparentemente angustiado. Imposible. Tonterías. Entonces, ¿por qué no me matas? Hataharu miró a Rentar preocupada. Espera, Rentar. No te entrometas, Hataharu. Espero que al menos este hombre pueda entender mis pensamientos. Rentar volteó hacia Tadashima de nuevo. Si piensas que está bien, entonces dispárame con tu arma. Una vez arrestado, es como si estuviera condenado. No, probablemente muera en la cárcel. El enemigo definitivamente hará un movimiento. Imposible. Somos la policía. Como mínimo, podemos garantizar la seguridad del acusado. La policía es completamente inútil. Ese es el tipo de enemigo al que nos enfrentamos. Tu reacción demuestra que conoces a Hitsumatsuri, ¿cierto? Si has pasado tiempo con él, debes haber notado que algo huele mal, ¿no? Sin poder refutar a Rentar, Tadashima tuvo en problemas para encontrar qué decir. Su expresión, ligeramente decaída, parecía representar la vergüenza de su corazón. Ya veo. Así que te pareció sospechoso, pero al final, decidiste obedecer las órdenes de arriba. Rentar cerró los ojos y negó con la cabeza. ¿Por qué simplemente no me disparas y reclamas una gran recompensa? Y yo. Tadashima se sacudió violentamente. Agarrando su arma, su dedo índice fue incapaz de moverse, como si estuviera congelado. Su rostro estaba lleno de sudor frío. Si no vas a disparar, me voy. Rentar movió su barbilla haciéndole un gesto a Hataharu. Luego se apoyó en su hombro y se lanzaron hacia abajo. Hey. Tadashima corrió deprisa hacia el borde del edificio y miró hacia abajo. La figura del joven vestido de negro se había fundido en las calles. No había ningún rastro de él. Sin poder descargar su ira, Tadashima apretó el gatillo 3 veces apuntando su arma hacia el aire. 3 disparos resonaron y se perdieron en el viento. Aún así, no pudo descargar la ira contenida en su corazón, por lo que arrojó el arma al suelo. Cayendo de rodillas, Tadashima estrelló violentamente su puño contra el concreto, ignorando el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no fui capaz de dispararle justo ahora? Tenía que disparar. Para demostrar que era un representante de la ley, en esas circunstancias, Shigetoku Tadashima debía disparar y matar a los delincuentes detestables simbolizando su condena. Al final, Tadashima no pudo hacerlo. En algún lugar en un rincón de su corazón, sospechaba de si Rentar era el verdadero asesino o no. Las investigaciones secretas y furtivas de Hitsuma también le parecían sospechosas. Sin embargo, este resultado declaraba que la ley de Tadashima había perdido por completo. La ley de Shigetoku Tadashima había perdido contra la justicia inexperta revelada por un joven promotor. F sección. Ya estamos aquí. Tadashima miró hacia atrás. Yoshikawa corría hacia el alarmado, probablemente debido a que escuchó los disparos. Tadashima sintió que sus pensamientos se enfriaron al instante. Acariciando el polvo en sus rodillas y levantándose, caminó directamente hacia su subordinado. Voy a dejar la investigación por ahora.
Hay cosas que debo aclarar antes. El superintendente Hitsuma llegará a la escena pronto, así que solo tienes que seguir sus órdenes. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó, jefe? Jefe, los gritos detrás de él lo hicieron dudar, pero al final, dejó la escena sin mirar atrás. Tenía que hacerlo. Porque sabía que al menos que eliminara la duda en su corazón, tendría muchas dificultades para seguir cumpliendo la labor justa de un oficial de policía. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.